buenos días para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta segunda conferencia virtual denominada Análisis de jurisprudencia en materia de control de convencionalidad frente a sanciones disciplinarias, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario. La conferencia del día de hoy tiene como propósito estudiar los conceptos de bloque de constitucionalidad y de control de convencionalidad, su incidencia en la jurisprudencia nacional, así como el marco normativo que actualmente está vigente. Analizar el funcionamiento de los estándares, órganos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y algunas de las decisiones que ha proferido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus efectos en el derecho interno. Finalmente, reflexionar sobre la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el régimen disciplinario colombiano. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Orlando de Jesús Díaz Ateortúa, abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en Derecho Procesal Contemporáneo, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín, profesor universitario de pregrado y posgrado, formador de nuestra Escuela Judicial y actualmente se desempeña como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes que puedan surgir sobre conexión, registro y evaluación de la actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Orlando de Jesús Díaz Ateortúa, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora. Un saludo especial a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo en su calidad de presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores judiciales, fiscales, jueces, magistrados, a los señores abogados, a los señores estudiantes y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. De nuevo, entonces, deseo primero que todo señalar que me encuentro en el Corralito de Piedra, en la ciudad de Cartagena, cuidándonos de este virus encerrados, pero lógicamente trabajando un poquito de yoga, de deporte dentro del inmueble, porque tenemos que llegar y estar bien activos. Así las cosas, como introducción, tenemos que llegar y recordar que el 4 de julio de 1991 se promulgó nuestra Constitución Política. Ahora el 4 de julio del año 2021, ya son 30 años de esta promulgación. Y se debe recordar que nuestra Carta de Derechos, y nuestra Carta de Derechos, lamentablemente, ha sido golpeada en el punto de la tutela. Todos los funcionarios judiciales y abogados tienen que entrar o deben de entrar a defender esta figura tan importante, reitero, para hacer valer los derechos humanos. También se cumplen 73 años de la muerte de ese insigne abogado, el negro Jorge Eliezer Gaitán, que también luchaba por los derechos humanos. Y entonces, desde esa época, 73 años a nuestros tiempos, ha cambiado una situación a nivel de nuestro país.
y es que ya hay unas instituciones internas e internacionales que nos apoyan, nos coadyuvan en los derechos, en la defensa de los derechos humanos. No es sino llegar y ver cómo en estos días llegaron y se decretaron unas medidas especiales de seguridad para la señora periodista Ginette y para su familia, debido a una situación de inactividad por parte del Estado en un caso muy lamentable. Y en estos días de pandemia tenemos que llegar y entender que se han disparado los cinturones de miseria, se han disparado los cinturones de hambre. Nomás la OIT, en un informe de esta semana, relacionó que más de 2 millones de personas perdieron su empleo el año pasado. Así las cosas, todo esto tiene que ver con derechos humanos. Entonces la pregunta es, ¿cómo los funcionarios judiciales y los abogados estamos atendiendo esa súplica que se mencionaba en el decreto 196 de 1971, que los abogados cumplimos una función social? La pregunta es, ¿cómo la estamos cumpliendo? ¿Estamos defendiendo la tutela? ¿Estamos amparando derechos fundamentales como el trabajo con una protección reforzada por el campo de la salud? Esa es una pregunta que nos debemos de llegar y hacer. Pero no es nuestro interés ahondar mucho en estos campos, sino de que tenemos que llegar y avanzar. Si me permiten, vamos a compartir pantalla para realizar el análisis de jurisprudencia en materia de control de convencionalidad frente a sanciones disciplinarias. No es lo mismo control de convencionalidad o principio de convencionalidad a el bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Algunos artículos de la Carta Magna que definen esta adopción de las normas en el orden interno, podemos llegar a hablar del artículo 9, el cual reconoce que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Es decir, ya Colombia no es una ínsula, no es una isla. Ya tenemos que entender que hay un derecho internacional que está pendiente también de que en Colombia se protejan realmente los derechos. El artículo 93 es el que nos da la pauta sobre ese bloque de constitucionalidad, entendiendo que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que se subraya, reconocen los derechos humanos y que prohíben sus limitaciones en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Y esa situación del respeto por esos derechos humanos se debe de poner en una forma
extensiva se debe de ampliar, no que esos derechos sean defendidos en una forma material, sino también en una forma material, no formal, sino material. El artículo 94 establece que los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuran expresamente en ellos. Es decir, que se aumentan, se ponen en una forma extensiva esos derechos humanos. Y luego tenemos el artículo 2.4, que se menciona que al regular los estados de excepción, se dice en su numeral segundo que no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se respetarán, y esto es muy importante, las reglas del derecho internacional humanitario. Por decir algo, cuando existe un conflicto armado, esas reglas del derecho internacional humanitario deben de ser respetadas. Como por decir algo, cuando algunos seres buscan refugio en una iglesia, esas reglas del derecho internacional se deben de respetar por todos los contendientes. Para llegar y que se requieren dos supuestos para integrar las normas en este bloque de constitucionalidad. El primero es que sea un reconocimiento de un derecho humano y el segundo, que se trate de un derecho cuya limitación se prohíba durante el tiempo de excepción. Algunos de estos derechos, y al cual vamos a puntualizar en esta charla, es el derecho de elegir y ser elegido, que no puede llegar y ser coartado de ninguna manera. El principio de legalidad, que tiene que ver con el debido proceso, el de favorabilidad y retroactividad de la ley penal y la ley disciplinaria, muy a guisa de lo que estamos tratando, el derecho del habeas corpus, etc., sin que puedan ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Luego la Corte fue reconociendo otros derechos integrantes de este bloque, como son el derecho especial de protección a la mujer embarazada, sentencia T622, Martínez Caballero, los convenios de la OIT. Miremos bien que precisamente hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entró a llegar a analizar el caso de unas pensiones en la parte laboral, pensiones que habían sido menoscabadas por parte de un decreto. Derechos sociales, el derecho a una educación superior, eso tiene que ver con los económicos, sociales, culturales. El derecho de los niños, artículo 44 de la Constitución Política, sentencia C1068 de Araujo Rentería, perdón, aquí está mal, Araujo Rentería. Derecho fundamental de los desplazados, en estos tiempos de inmigrantes, ya la Corte Constitucional se pronunció en la T327 del 2001 sobre este tópico. La situación de genocidio, derechos morales del autor, entre otros. Aquí tenemos otras situaciones que no se pueden llegar y paralizar ni bloquear en los estados de excepción, como el derecho a la vida y a la integridad personal, torturas, prohibición de esclavitud, habeas corpus, etc. Capítulo aparte ha señalado la Corte Constitucional que existen unas garantías judiciales que constituyen derechos que no pueden ser limitados en los estados de excepción y que por tanto son esos especiales al debido proceso que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como es el de presunción de inocencia, que todos ustedes conocen. El debido proceso,
está en el artículo 8 también de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como el artículo 27 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Todo lo anterior, reiteramos, hace parte del bloque de constitucionalidad y no pueden ser de ninguna manera suspendidos en los estados de excepción. Ya pasando esta parte del control o principio de constitucionalidad, entraremos ya al control de convencionalidad, que es lo que nos interesa en esta temática que estamos abordando. El bloque de convencionalidad o principio deviene de la aprobación de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que se aprobó por la Ley 16 de 1992 y fue ratificado este tratado el día 31 de julio del año 1973. Años más tarde, el 21 de junio de 1985, se dio pauta a la situación de lo contencioso de la Corte Americana y ya para el año 2008 la Corte ya había declarado la responsabilidad del Estado de Colombia en 10 oportunidades. Porque de una vez se anticipa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene que ver con personas, ellos pueden ser víctimas, pero se llega y se estudia los casos de los estados. Se realiza que los convenios y tratados internacionales ratificados por el Congreso que reconocen, reiteramos, derechos humanos, se prohíbe su limitación en estados de excepción y prevalecen en el orden interno. Algunos de ellos son el tratado, que es un documento internacional con efectos jurídicos que constan obligaciones por los suscribientes sobre un tema que previamente se ha discutido y surtido su trámite de ratificación. Ejemplo, el Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional y que invoca normas de la institución como el ius cogens para todo el mundo, como pilar del derecho internacional público. Se analiza como una norma de imperativo cumplimiento, sin definiciones taxativas, considerada como el marco de los derechos inherentes al ser humano. Lo anterior de la mano que viene con la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados y donde se especifica precisamente dos de sus principios fundamentales que tienen que ver con el pacto sunt servanda, y esto es muy importante, o sea que toda convención o tratado debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado, y obviamente con el principio de la buena fe, de la bonus fide. Estos principios son básicos al llegar y observar esos tratados que tienen que ver con ese derecho internacional público. En los artículos 26, 25 y 26 de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre se ordena que el derecho a la protección contra la detención arbitraria, el derecho a un proceso regular, o sea, al debido proceso, y ya vamos a avanzar sobre qué es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Mírese bien la definición, es el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción, se subraya, y protección de los derechos humanos en el continente americano, creada en 1959, que en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979, es una institución del sistema interamericano, se subraya, para la protección de los derechos humanos. También tenemos que entender que Colombia hace parte de otros tratados internacionales como la Convención sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Belén do Pará, que tiene que ver con la situación de género por la parte femenina. Dichos tratados obligan a un órgano judicial, administrativo y legislativo a que deben velar porque las disposiciones de dichos tratados no sean opacados
por la aplicación de normas contrarias a su efecto y a su fin. Y en este sentido es precisamente el tema que ocupa nuestra atención de hoy. En el artículo 33 de la Convención se señala que la Corte tiene un sistema de doble vía de culminación de los procedimientos de denuncia. Esto es, por informe de la Comisión Interamericana, que es diferente a la Corte, o por una sentencia de la Corte Interamericana. En general, se siente que estos fallos tienen el carácter de cosa juzgada. Se trata entonces de una vinculación y, perdón la redundancia, vinculante para el Estado parte, cuyas sentencias constituyen obligaciones de resultado, los cuales, y esto es muy importante, no pueden ser objeto de recurso alguno. Si mucho, una decisión de la Corte Interamericana tendrá como la posibilidad de pedir como una aclaración o como una acción de insistencia de revisión para aclarar, pero reiteramos, no tiene ningún recurso estas decisiones. Y es muy importante tratar sobre el tema de la subsidiariedad, que es lo mismo que la tutela contra decisiones judiciales, por ejemplo. Y quiere decir que este control de convencionalidad se emplea exclusivamente cuando todos los controles nacionales del Estado suscriptor han fallado. Entonces, obviamente que no se puede acudir de buenas a primeras, sino que se tiene que demostrar que no existían recursos o que los que existían fallaron. Y este fenómeno jurídico es aplicable en forma directa por todos los jueces, desde un juez promiscuo municipal de Parabandocito hasta el Consejo de Estado, por decir algo, lo pueden llegar a aplicar en una forma ex oficio, o sea, como sería propia. Eso se llama ex officio iudicis. Se considera que también es un control difuso. Puede ser aplicado, reiteramos, por cualquier juez u órgano judicial respectivo, incluyendo también autoridades administrativas, para denotar y concluir si un acto por acción o omisión va en contravía de los postulados de la Convención en la defensa de los derechos humanos. Reiteramos que se trata de una vinculación vinculante y las sentencias constituyen obligaciones de resultado según 2013, número 19. Y luego tenemos cómo empezó toda esta situación del control de convencionalidad con la sentencia del 29 de julio del año 1988, donde señaló la Corte que se trataba de un control de convencionalidad sin indultar el término preciso. Y luego en la sentencia de Almonacid Arellano contra Chile, el día 26 de septiembre del año 2006 ya irrumpió en una forma fuerte el control de convencionalidad que ya se había enunciado en otro decisorio. Y luego vienen algunas decisiones que se han proferido en el sentido de este control. Por decir algo, los trabajadores del Congreso contra Perú, que ahí está más o menos que se resumen que esta función no queda limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto y que el control debe ejercerse siempre sin considerar otros presupuestos formales o materiales para la admisibilidad y procedimiento de estas acciones. Ahora bien, ya para el tema que ocupa nuestra atención, vamos a llegar y vamos a tratar sobre la temática de una decisión proferida por el doctor Fernández como magistrado ponente
con un compañero de sala, donde hubo un salvamento de voto. Tribunal Administrativo de Boyacá, reiteramos acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Un alcalde interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, señalando que la Procuraduría no tenía competencia para destituirlo según las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta es la parte del petitum. La Procuraduría mencionó en su defensa, en su intervención, que por la C-111 del año 2019, la Corte Constitucional había dejado claro que el único límite que se le impone a las sentencias del Ministerio Público los determina nada más el respeto al debido proceso. Que los reparos que hace la Corte Interamericana no afectan situaciones consolidadas con anterioridad a la notificación de dicha providencia. La Procuraduría trató esencialmente sobre lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre este tópico, en el cual se relaciona también que cuando existe claridad en los postulados de la Corte, no es posible que entre la situación del derecho internacional. Bueno, luego de lo anterior, se tiene el problema jurídico que analizó el doctor Fernández y su compañero de sala, que tiene que ver con el siguiente cuestionamiento. Si la Procuraduría General de la Nación era o no la competente para destituir e inhabilitar al demandante. Lo anterior de cara a las garantías previstas en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que trata sobre el derecho de elegir y ser elegido. El Tribunal de Boyacá Sala Administrativa concluyó que las sanciones disciplinarias que afecten los derechos en mención solamente pueden ser impuestos por una autoridad judicial que sea competente, y al ser sancionado el demandante, el alcalde, por una autoridad administrativa, los actos acusados de nulidad se encontraban viciados por una falta de absoluta competencia. Y es que de verdad el problema viene desde hace mucho tiempo rondando a la doctrina, a la jurisprudencia y a los académicos sobre esta temática. Miremos entonces el campo normativo y la jurisprudencia. El 25 de octubre del año 2017, la Comisión Interamericana dejó sin efectos los actos administrativos sancionatorios que se profirieron contra un exalcalde de la ciudad de Bogotá y ordenó, mírese bien, que el Estado adecuara su legislación interna en un plazo razonable. Sobre este mismo tópico, en fecha 8 de julio del año 2020, es decir, un año largo, la Convención Interamericana declaró responsable al Estado colombiano por violación palpable al derecho consagrado en el artículo 23 de la Convención y nuevamente ordenó que se adecuara en un plazo razonable el ordenamiento interno. Se recuerda que esta situación tampoco ha estado alejada del Consejo de Estado, que por auto del 3 de octubre del año 2019
en el caso del exalcalde de Bogotá, el Consejo de Estado vuelve a recordar que se le había otorgado 2 años al Estado colombiano para que ajustara su ordenamiento jurídico, plazo que vencía el 1 de marzo del año 2020. Recordó el alto tribunal que la destitución de ese alcalde, que había sido elegido por voto popular, solo podía realizarse por medio de una sentencia de un juez competente. Esto es bien claro. Y en la circular 005 del 1 de septiembre del año 2020, ya la Procuraduría hace aproximadamente 7 meses, ya relacionó que solo se podría destituir e inhabilitar a los alcaldes que fueron elegidos lógicamente bajo el voto popular cuando estén investigados por delitos de corrupción y delitos sancionables a título de dolo en el área de poder destituir a estos burgomaestres. Y es que no se entendía entonces cómo al señor exalcalde de Bogotá le daban unas prebendas y los otros burgomaestres se le vulneraban estos derechos. Por tanto, con esta circular ya se va despejando el camino para la situación que está convocando la atención. Y veremos bien los razonamientos del Tribunal Superior Administrativo de Boyacá para llegar y entrar a la conclusión. Sobre este tópico es bueno recordar que por el artículo 228, si no estoy mal, de la Constitución Política, los señores jueces y otros funcionarios judiciales tienen a su favor el principio de la autonomía e independencia judicial. Y bajo ese principio de autonomía, ellos pueden llegar y expedir unas decisiones desde que sean razonadas y razonables, desde que no sean arbitrarias o que no sean traídas por los cabellos. Y así las cosas. Bajo esa entereza, el doctor Fernández y sus compañeros de sala exploraron otros caminos jurídicos para este magistrado viables para llegar a la conclusión que arribaron. Esa célula judicial expresó en su fallo que ante las posiciones disímiles entre la Corte Constitucional, que definitivamente menciona de que existe una claridad en este punto, por lo cual se avala que el Ministerio Público realice sanciones disciplinarias de destitución, y el Consejo de Estado, reiteramos que dio un tiempo y que luego manifestó que no se debía de llegar y sancionar con exclusión a los señores alcaldes elegidos por voto popular. ¿Qué concluye el Tribunal de Boyacá al Administrativo? Que bajo esos dos tópicos se debía acoger entonces a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el entendido que su interpretación gramatical de esta normatividad es en extremo clara y no permite otras disquisiciones. Que, reiteramos, en el caso del exalcalde de Bogotá, esta decisión fue diáfana porque se tuvo en cuenta el artículo 2 de la Convención en el sentido que los estados deben de realizar unas prácticas conducentes dirigidas a la observancia
para la efectividad de los derechos humanos, entre ellos el de elegir y ser elegido. Y también se recordó que la sentencia por parte del tribunal, también se recordó que la sentencia 068 del 2019 de la Corte Constitucional se reseñaba en su artículo 60, se reseñaba sobre el artículo 68, numeral primero de la Convención, que los estados se comprometían a cumplir las decisiones de la Corte en todo lo que sean parte. De la mano con el reconocimiento de este artículo 67 de la Convención, se tiene en cuenta que este fallo es inapelable y definitivo. Y también en este fallo del tribunal se trató sobre el derecho a la igualdad, confrontando el caso que tenían a su disposición con el del alcalde de Bogotá, que no podía haber esa diferenciación o esa desigualdad entre estos mandatarios locales y lo dicho con el de Bogotá. Además, se relevaba sobre el artículo 93 de la Constitución Política en el sentido que los derechos se interpretarán conforme a lo establecido en los tratados internacionales cuando se trate sobre derechos humanos y el artículo 26 de la Convención de Viena, que trata sobre lo que vimos, el pacto sunt servanda, los tratados son para cumplirlos de buena fe. La Corte señala en el decisorio del tribunal, reiterando el caso del 26 de septiembre del año 2016 que ya vimos, es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional sobre la Convención Americana, sus jueces, esto es muy importante, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a esta Convención Interamericana. Y ello los obliga a velar porque los efectos de disposiciones de la Convención no sean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto. En otras palabras, el Poder Judicial debe de ejercer ese control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas, en casos concretos, y la Convención Americana de Derechos Humanos. El Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado a secas, sino de que debe de ser extensivo, debe de ser puesto en una situación más magnánime para la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana que interpreta la Convención Americana. En el caso del exalcalde de Bogotá se dijo, la Corte recuerda que el control de convencionalidad ha sido concebida como una institución que se aplica en el derecho internacional y específicamente la Convención Americana y sus jueces, incluyendo la jurisprudencia. Es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado, parte de la Convención, de los cuales deben, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a jurisdicción sean respetadas y garantizadas. Los jueces y órganos judiciales deben prevenir potenciales violaciones a los derechos humanos o bien solucionarlas a nivel interno cuando ya haya ocurrido la situación planteada. Teniendo en cuenta, se reitera, no solo el tratado de la Corte Interamericana, sino las reflexiones que ha hecho la Corte Interamericana sobre ese tratado. Así las cosas, entonces, ya vamos avanzando para señalar que estamos en unos tiempos difíciles, unos tiempos de pandemia, unos tiempos de ataques al Estado del Derecho, unos tiempos en que se está mermando nuestra querida figura
de la tutela plasmada en el artículo 86 de la Constitución Política. Y por ello, no es que los señores jueces nos vayan a tildar que tenemos una especie de eficientismo, o sea que tenemos que ser en extremo eficientes en la parte judicial, sino de que nosotros, con la acción de tutela y otras acciones, somos la garantía de que esos derechos fundamentales se cumplan. Y no se entiende cómo, por decir algo, con qué criterio se cambian unas formas de llegar y repartir las tutelas. No se entiende bien estas situaciones. No se entiende cómo tampoco no se hace una protección reforzada de los derechos de trabajadores frente al punto de la salud. Y no se entiende por decisiones que ha proferido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la protección de los derechos de las mujeres, como no se atienden a veces los razonamientos argumentativos de la Corte en aras a esa defensa del principio de la igualdad y el principio de no discriminación. Así las cosas, es menester entrar a concluir, ya, para terminar luego de 42 minutos, que los jueces, funcionarios administrativos, funcionarios públicos en general, tienen la obligación y el deber, cuando corresponda, de aplicar el principio de convencionalidad de una forma ex oficio para llegar, y cuando el Estado falle en todos sus mecanismos, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana entren a proteger sobre la violación de esos derechos. Y entonces, la otra conclusión es que, en definitiva, la Corte Interamericana no ha mencionado si estamos frente a un control difuso de protección o a un control concentrado. ¿Sí? El difuso es cuando todos los jueces son competentes para conocer, por decir algo, el control de convencionalidad, o concentrado es cuando nada más se le da, por decir algo, a la Corte Constitucional. No se ha pronunciado. Sin embargo, es un deber de los funcionarios judiciales y administrativos aplicar este principio de convencionalidad. Así las cosas, terminamos esta breve exposición, nada más pensando de que de pronto alguno de los 76 asistentes que hay en este momento tengan alguna inquietud sobre lo que hay que hacer de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque, reitero, la situación de violación de los derechos humanos en nuestro país se ha incrementado para este humilde servidor en forma desproporcionada en estos tiempos de pandemia. Y si no observamos los informes de la OIT sobre la cantidad de desempleados en el año pasado, observamos los cordones de miseria y de hambre en este modelo neoliberal arrasante. Así las cosas, se le da la palabra, ya finiquitando, a la doctora Mónica Cuellar, que nos está acompañando en esta conferencia. Bien, pues, doctora Mónica Alejandra Cuellar. ¿Cómo se presenta el control difuso por el principio de convencionalidad? Sí, doctora, el control difuso quiere decir de que todos los jueces son los competentes
para llegar y tramitar ese control de convencionalidad. Estábamos mencionando de que todos los jueces del país pueden llegar y a manejar ese control de convencionalidad. Aquí en este punto deseo llegar y manejar 2 o 3 situaciones porque tengo problemas en este momento. Y es, primero, el control de convencionalidad debe ser aplicado por todos los jueces de la República. Aunque la Corte Interamericana no se ha pronunciado sobre el tema, es lógico que, por decir algo, el Tribunal Superior de Boyacá se pronunció en el decisorio que estamos analizando. Ya queda faltando sino que mencionará el Consejo de Estado sobre esta decisión y falta ver si no se interpone una tutela para que sea conocida por la Corte Constitucional. De todas maneras, fue una primera decisión que es muy saludable para nuestro Estado de Derecho. La decisión de la sentencia analizada del Tribunal Administrativo de Bogotá tiene efectos interpartes o erga omnes. Obviamente, doctora, que al tratarse de una nulidad y restablecimiento del derecho, es una sentencia que nada más cobija a la parte interpartes, es decir, al alcalde que presentó la nulidad y restablecimiento del derecho. Por tanto, se trata de una especie de precedente que hay que llegar y tener en cuenta para otros procesos. Última pregunta, doctor. ¿Cómo fundamentó el Tribunal Administrativo de Boyacá su decisión? La decisión la tuvo en cuenta llegando y al analizar que existían como una especie de falta de claridad entre la Corte Constitucional y entre el Consejo de Estado. Por tanto, el Tribunal Superior de Boyacá, ¿qué hizo? Cogió la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para llegar y zanjear esa problemática. Vuelvo a reiterar, lo hizo por medio de su autonomía judicial y en una forma muy clara, argumentativa, y entonces falta ver qué nos dirá el Consejo de Estado sobre esta, para mí, humildemente, magnífica decisión. Muchísimas gracias, doctor. Especial agradecimiento al doctor Orlando de Jesús Díaz Ateortúa por su clara y ponderada explicación sobre el principio de control de convencionalidad ante la Administración de Justicia Disciplinaria, sus efectos y alcances en el ámbito sustancial, procesal del régimen disciplinario, en pro de las garantías de los derechos humanos y fundamentales en el proceso disciplinario. De nuevo, doctor Orlando, nuestros agradecimientos. Asimismo, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos. Muchas gracias, doctora.